Tiahuanaco, también conocido como Tiwanaku, es uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos y antiguos de América del Sur. Situado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la meseta del altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, este lugar ha fascinado a exploradores, arqueólogos y viajeros durante siglos. Lo que más desconcierta son sus impresionantes construcciones, monumentos y esculturas que parecen desafiar las capacidades técnicas de las civilizaciones precolombinas. A lo largo del tiempo, muchas teorías se han planteado sobre el origen, propósito y antigüedad de Tiahuanaco, algunas de ellas basadas en la alineación astronómica y en la cronología convencional, mientras que otras sugieren una conexión con civilizaciones perdidas hace milenios. Entre las estructuras más destacadas se encuentran la pirámide de Acapana, la Puerta del Sol, el templo de Calasasaya y los monolitos Ponce y Bennett. Lo que más sorprende a los arqueólogos es la precisión en el ensamblaje de los bloques de piedra, algunos de los cuales pesan decenas de toneladas. Estas piedras, en muchos casos, están talladas con una exactitud tal que no se puede introducir una hoja de papel entre los bloques. La pirámide de Acapana, por ejemplo, es una estructura de 7 terrazas escalonadas que alguna vez estuvo cubierta de piedras finamente talladas. Aunque actualmente se encuentra erosionada, los restos de su diseño sugieren un impresionante conocimiento de ingeniería hidráulica, ya que había un sofisticado sistema de canales subterráneos para el drenaje del agua de lluvia. Otro ejemplo enigmático es la Puerta del Sol, un monolito de una sola pieza de andesita que pesa aproximadamente 10 toneladas. La intricada talla en la parte superior, con representaciones de figuras antropomorfas y símbolos astronómicos, ha sido objeto de intensos estudios. Algunos expertos creen que estas figuras representan un calendario solar y lunar, lo que indicaría que los constructores de Tiahuanaco poseían un profundo conocimiento astronómico. Los monolitos Ponce y Bennett son esculturas de piedra que representan figuras humanas con detalles de vestimenta y objetos rituales. Lo fascinante es que estos monolitos tienen estilos que parecen adelantados para su época, mostrando un nivel de maestría en el tallado de la piedra que no se esperaba de una civilización de ese tiempo. Cuando los conquistadores españoles llegaron a los Andes en el siglo XVI, quedaron asombrados por las ruinas de Tiahuanaco. Los cronistas de la época se preguntaban cómo una civilización indígena, que en su opinión era atrasada tecnológicamente, había sido capaz de construir tales estructuras. En sus escritos expresaron perplejidad y admiración por las ruinas. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, 1553, escribió: Tiwanaku parece haber sido construido por gigantes. Tan enormes son sus piedras y tan intrincada su forma. Ninguno de los indígenas sabe con certeza quién las erigió ni con qué propósito. Cieza de León describe la magnitud de las ruinas y expresa su asombro por la falta de conocimientos entre los locales sobre su origen. Otros cronistas como José de Acosta, en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, 1590, también mencionan Tiahuanaco. Acosta escribió: son ruinas tan antiguas que los propios habitantes no pueden decir de dónde vienen ni quién las construyó. Uno de los aspectos más fascinantes de Tiahuanaco es la controversia sobre su antigüedad. La cronología tradicional basada en la arqueología
sostiene que la civilización de Tiahuanaco floreció entre los años 400 y 1000 después de Cristo. Sin embargo, algunos investigadores creen que las ruinas son mucho más antiguas e incluso proponen una datación de miles de años antes de lo establecido. Una de las teorías más difundidas sobre la antigüedad de Tiahuanaco se basa en la alineación astronómica de sus construcciones. Investigadores como Arthur Poznański, un ingeniero y arqueólogo austriaco-boliviano, sostuvieron que el complejo fue diseñado como un observatorio astronómico. Poznański argumentaba que la posición de los solsticios y equinoccios en relación con los monumentos sugiere que Tiahuanaco fue construido hace aproximadamente 15.000 años, mucho antes de las civilizaciones precolombinas conocidas. Poznański, en su obra Tiwanaku, la cuna del hombre americano, escribió: la orientación de los bloques de piedra en Calasasaya con respecto a los solsticios y equinoccios sugiere una fecha extremadamente antigua para la fundación de Tiahuanaco. Los cambios en la inclinación del eje terrestre desde esa época refuerzan esta hipótesis. Poznański argumentaba que las variaciones en la inclinación de la Tierra en los últimos milenios deberían haber afectado la precisión de las alineaciones astronómicas en Tiahuanaco. Si su hipótesis es correcta, entonces la construcción de Tiahuanaco podría haber ocurrido en un pasado remoto, lo que cambiaría radicalmente la historia de la humanidad en esta región. Otras teorías proponen que los bloques de piedra fueron transportados utilizando avanzadas técnicas de ingeniería que aún no comprendemos completamente. La falta de canteras cercanas, la dureza de las piedras y el peso colosal de algunos bloques han llevado a algunos investigadores a sugerir que los constructores podrían haber utilizado métodos de levitación magnética o tecnología perdida, aunque estas ideas se consideran marginales en la arqueología convencional. El pueblo aymara tiene sus propias leyendas sobre el sitio. Según la tradición oral, Tiahuanaco fue el lugar donde los dioses crearon a la humanidad. La leyenda más conocida es la del dios Viracocha, quien emergió de las aguas del lago Titicaca y creó el sol, la luna y las estrellas en Tiahuanaco. Viracocha también creó a los primeros seres humanos de piedra en este lugar y luego los dispersó por todo el mundo. Esta conexión entre Tiahuanaco y los mitos cosmogónicos refuerza la idea de que el sitio no solo tenía una función astronómica y ceremonial, sino que también era considerado sagrado. Tiahuanaco sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología andina. Sus construcciones, tan enigmáticas como impresionantes, desafían las explicaciones convencionales sobre las capacidades técnicas de las civilizaciones precolombinas. Los cronistas españoles que la visitaron en el siglo XVI quedaron igualmente perplejos, y las teorías modernas sobre su antigüedad y propósito continúan siendo objeto de debate. Ya sea como observatorio astronómico, centro ceremonial o ciudad sagrada, Tiahuanaco guarda secretos que, incluso después de siglos de estudio, aún no hemos desvelado completamente. La clave de su verdadera historia podría residir en un entendimiento más profundo de la relación entre las antiguas civilizaciones andinas y el cosmos. ¿Cuáles son los enigmas que escondían en Ancash? La cultura chavín se desarrolló entre los años 1200 a.C. y 200 a.C. y fue una de las más importantes de la época preincaica, situándose en lo que hoy es el distrito chavín de Huántar, en la provincia de Huarí, Ancash.
El centro religioso Chavín de Huántar llegó a ser un importante sitio de peregrinación, y el arte de Chavín fue igualmente influyente en las culturas contemporáneas y tardías, desde los paracas hasta los incas, ayudando a difundir las imágenes e ideas de Chavín y establecer el primer sistema andino de creencias universal. Los Chavín tuvieron avanzados conocimientos de arquitectura, ingeniería, escultura y una profunda creencia en divinidades a quienes trataban de asemejarse. Uno de los más importantes dioses de Chavín fue el dios del báculo, quien es el tema más probable para la famosa figura central en la Puerta del Sol en Tiahuanaco. Precursor del dios creador andino Viracocha, el dios báculo estaba asociado con la fertilidad de la agricultura y usualmente sostiene una vara en cada mano, pero también está representado en una estatua del Templo Nuevo en el sitio de culto de Chavín de Huántar. Esta figura de medio metro representa la dualidad masculina y femenina, con una mano sosteniendo una concha Spondylus y en la otra una concha Strombus. Otra representación celebrada en el mismo yacimiento es la Estela Raimondi, una losa de granito de 2 metros de alto, con el dios inciso en un bajo relieve como una figura sin género específico, con pies con garras, talones y colmillos, en una imagen que puede ser leída en 2 direcciones. Una segunda deidad importante de Chavín era el dios jaguar con colmillos, también un tema popular en el arte de Chavín. Las ceremonias religiosas de Chavín involucraban espectáculos multisensoriales que incluían derramamiento de sangre y sacrificios rituales que pudieron ser representados en espacios públicos con hasta 1.500 personas, o en los más restringidos y exclusivos ambientes de los complejos templos interiores. Una importante característica del culto era el sacerdocio de chamanes, quienes se ponían a ellos mismos en trances por vía de plantas alucinógenas, tales como las hojas de coca y ciertos tipos de cactus y hongos. Un aura añadida de misterio religioso era lograda con la quema de incienso, sacerdotes apareciendo de repente encima de los templos por medio de escaleras secretas internas, y una cacofonía de sonidos musicales de los cantantes y trompetas de caracola. El centro religioso más importante de Chavín fue Chavín de Huántar en el Valle de Mosna, que se usó por más de 5 siglos y llegó a convertirse en un conocido lugar de peregrinación a través de la región andina. El sitio está significativamente ubicado en el punto de encuentro de 2 ríos, una típica tradición andina, el Mosna y el Huaxexa. Antiguos derrumbes dejaron terrazas fértiles, y la proximidad de muchos muelles y un amplio y variado suministro de piedras para proyectos de construcciones monumentales aseguró el crecimiento del sitio. En su cúspide, el centro tuvo de 2.000 a 3.000 habitantes y cubría alrededor de 100 acres. El templo viejo data de 750 a.C. y es actualmente un complejo de edificios que juntos forman una U. En el centro, 2 escaleras descienden a una corte hundida circular. Las murallas de los edificios están alineadas con piedras cuadradas y rectangulares que cargan imágenes de criaturas chamánicas, transformacionales, esculpidas en bajo relieve. Las figuras combinan rasgos humanos con colmillos y garras de jaguar y visten tocados de serpiente, simbolizando visiones espirituales. El monolito lanzón de 4,5 metros de alto toma la forma de un arado de pie andino tradicional y se encuentra en profundidad dentro del laberinto interior del templo viejo. Muestra a una criatura supernatural con colmillos y garras que están decoradas con serpientes. La criatura apunta abajo con una mano y arriba con la otra, quizás un indicativo de su liderazgo sobre los reinos terrestres y celestiales. Se piensa que este monolito
era quizás el sitio de un antiguo oráculo que daba respuestas a las demandas de los peregrinos, quienes en turno dejaban ofrendas de oro, obsidiana, conchas y cerámicas. También habían muchas cámaras de piedra en el templo interior a través del cual corría el agua bajo presión, creando así un ruido en el interior de los confines de las cámaras y evocando acompañamiento a las declaraciones del oráculo. La característica más llamativa del Templo Nuevo, del 500 a.C., cual fue realmente una extensión del complejo del Templo Viejo, son las 100 cabezas de piedra supervivientes que alguna vez sobresalieron de las murallas exteriores. Estas forman una serie transformacional y de cambio progresivo de forma humana a jaguar. El templo en su nueva forma medía 100 metros de longitud y alcanzó una altura de 16 metros con 3 niveles. Su portal de entrada blanco y negro está flanqueado en cada lado por una columna simple. Una carga la imagen de un águila, la otra de un halcón, representando lo femenino y masculino respectivamente, en un típico ejemplo chavín de dualidad. El arte de Chavín está cargado de imágenes de felinos, especialmente jaguares, serpientes y animales rapaces, así como seres supernaturales, a veces con feroces miradas con colmillos. Las criaturas a veces son dinámicas, se presentan en 2 estados a la vez, y diseñadas tanto para confundir y sorprender. Las imágenes son también muchas veces anatrópicas, se pueden ver desde diferentes direcciones. Como el historiador del arte R.R. Stone resume, un fuerte efecto perceptivo, ciertamente calculado por los artistas de Chavín, inspira confusión, sorpresa, miedo y terror a través del uso de imágenes dinámicas y cambiantes que contienen varias lecturas dependiendo de la dirección desde la que se miren. Es igualmente notable que muchos de los animales de las imágenes Chavín son de las distantes selvas bajas y así ilustran la lejana influencia alcanzada por la cultura Chavín, un punto más confirmado por la presencia de Chavín de Huántar en ofrendas votivas de culturas cientos de kilómetros distantes. El dios del báculo fue otro tema popular en la escultura, cerámica y textiles Chavín. Los textiles de algodón pintado de Chavín son, de hecho, los más tempranos ejemplos de cualquier cultura andina y toman la forma de tapices, cinturones y ropas. ¿Qué misterios aún esconden la civilización Nazca, creadora de maravillas enigmáticas como esta? La costa peruana es un gigantesco desierto, pese a encontrarse en la América tropical. La cordillera de los Andes, que la delimita por el oriente, y el mar Pacífico, que lo hace por el poniente, generan esta condición. A pesar de ello, los múltiples ríos que descienden desde la cordillera hacia el litoral cortan a tramos el extenso desierto, generando valles a manera de oasis en donde se desarrollaron sociedades de gran complejidad a lo largo de la antigua historia del Perú. Florecida entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo, Nazca es el nombre con el que conocemos el día de hoy a una de las más famosas culturas precolombinas de todos los Andes. Reconocida mundialmente por su fina cerámica policroma y las impresionantes y enigmáticas líneas y figuras dibujadas en las pampas de Palpa y San José, la cultura Nazca tuvo su principal centro de desarrollo en la cuenca del Río Grande de Nazca. Los Nazca fueron contemporáneos y luego superados por la cultura Paracas, y muchos sitios de esta cultura fueron descubiertos bajo asentamientos Nazca. Políticamente, la civilización Nazca ha sido descrita como una colección de jefaturas que ocasionalmente actuaban al unísono por interés mutuo más que por una sola unidad estatal. O como lo ha puesto M. E. Mosley, individualidad con coherencia cultural pero sin poder integrado o a gran escala fueron las huellas Nazca.
Esta interpretación es reforzada por el arte y la arquitectura de los Nazca, que muestra temas comunes a través de los asentamientos, pero al mismo tiempo que hay una falta general de uniformidad en el planeamiento urbano o evidencia de centralización. La máxima población de los Nazca ha sido estimada en 25.000 personas, esparcidas a lo largo de villas pequeñas que fueron típicamente construidas en laderas con terrazas cerca de llanuras aluviales irrigadas. Las tumbas, a veces ubicadas bajo los 4,5 metros de profundidad y accesibles a través de un eje, son las fuentes más ricas de artefactos Nazca y revelan muchos aspectos de su cultura. Se quemaban cerámica fina y textiles con los muertos y sin distinción particular entre entierros masculinos y femeninos. Al fallecido se lo momificaba. Con cuidado se lo envolvía en textiles y se lo solía colocar en posición sentada. Las calaveras a veces muestran una elongación deliberada. Y sabemos que los Nazca usaban tatuajes. Fundada hacia el 100 a.C., Cahuachi, en el banco sur del río Nazca, 50 kilómetros al interior, fue un sitio de peregrinación y capital religiosa de Nazca. Es probable que primero haya sido considerado sagrado porque fue una de las pocas localidades con suministro de agua garantizada todo el año. La falta de arquitectura doméstica indica que se usó como lugar de habitación. El montículo más largo, conocido como el Gran Templo, está sobre 20 metros de altura. Todos los montículos tienen una plaza adyacente y están coronados por murallas de adobe. Las escenas textiles también sugieren que las reuniones religiosas estaban conectadas con los festivales de cosecha y los montones de basura, en su mayoría de fragmentos de cerámica, indican festejos rituales. Esta basura se dejó allí deliberadamente con tal de que llegara a formar parte del montículo. Consecuentemente, mientras más largo el montículo, más se había usado en rituales. Hay más detalles de las ceremonias religiosas que podrían haberse llevado a cabo en Cahuachi, representadas en el arte de Nazca, especialmente en la cerámica, y muchas son escenas involucrando chamanes. Estas figuras religiosas, en un trance inducido por drogas, apelaban a los espíritus de la naturaleza para garantizar condiciones favorables para la abundancia de la agricultura. La música era una parte importante de estos ritos, como evidencian los tambores cerámicos y las flautas de pan en los registros arqueológicos. El principal dios Nazca parece haber sido el ser oculado, que es representado en el arte como la figura de una deidad voladora vistiendo cuerdas de cabezas trofeo. Se lo suele representar en la cerámica y los diseños textiles en una posición horizontal, con serpientes fluyendo de su cuerpo. Otros rasgos característicos son los grandes ojos con mirada fija y la lengua serpenteante. Los Nazca dibujaban geoglifos y líneas cruzadas que rodeaban desiertos y cerros, que fueron dibujos estilizados de animales, plantas y humanos, o líneas simples que conectaban lugares sagrados o señales de fuentes de agua. Se discute su propósito exacto, pero la teoría más extendida es que fueron diseñadas como camino, para caminar sobre ellas en ritos religiosos y procesiones. Estas antiguas líneas fueron hechas notablemente fácil y rápidamente removiendo la superficie oscura oxidada de las rocas que yacían cercanamente dispersas a través del colorido piso ligero de la pampa. La mayoría de los diseños solo son visibles desde el aire, pero algunos se hicieron en colinas y son visibles desde el suelo. Las líneas podían ser simples, derechas o curvas, o en grupos, y podían cruzarse una a la otra en complicadas redes. El ancho y el largo pueden variar. Una de las líneas rectas más largas es de 20 kilómetros de largo, y el total combinado del largo de las líneas de Nazca ha sido estimado hacia los 1.300 kilómetros.
Las líneas que solían describir una forma específica están generalmente compuestas de una sola línea continua. Los diseños podían ser formas geométricas o animales tales como el colibrí, la araña e incluso una ballena asesina. También había árboles, plantas y flores, así como figuras humanas. Los Nazca han ganado una reputación por el gran arte y su cerámica finamente trabajada es un excelente ejemplo. Los recipientes eran de paredes delgadas y podían tomar una gran variedad de formas. Las formas distintivas incluían los contenedores de doble vertedero con una sola manija y generalmente recipientes bulbosos sin fondo plano o base. Platos, vasos, jarras, tambores de efigie y flautas de pan también eran comunes. También había recipientes con forma de cabezas humanas, sin duda inspiradas en la práctica nazca de tomar cabezas trofeo en las batallas. Influenciada por los diseños tempranos de la cultura paracas, los recipientes de cerámica nazca se decoraban con combinaciones, antes de quemarlos, para producir una amplia gama de patrones vívidamente rendidos, dioses, imágenes chamánicas, crustáceos, cóndores, monos y criaturas míticas cambiantes, especialmente felinos. Los Nazca siguieron la creación de un estilo único y diseños que abarcaron desde lo naturalista a lo altamente ornamentado y de ahí a las formas altamente abstractas. Marrón, púrpura claro y gris azulado fueron las opciones favoritas de colores, pero se usaba un rango muy amplio, incluso mayor que en cualquier otra cultura andina antigua. Los fondos eran usualmente en blanco, rojo o negro. El esbozar figuras en negro era otro rasgo y otro ejemplo de deleite nazca en el diseño de línea. Los Nazca, como muchas culturas de Sudamérica, eran aficionados no solo a los tejidos de lana y bordado, como también a pintar el algodón liso con un orden de imágenes coloridas y motivos. Los textiles han sobrevivido notablemente bien, gracias al clima extremadamente seco, y muestran que los tejedores de Nazca poseyeron el rango completo de técnicas andinas y emplearon un impresionante rango de colores y sombras que produce diseños intrincados y detallados. Las figuras eran especialmente populares en los diseños y muy a menudo se representaban participando en escenas de cosecha que muestran tales productos alimenticios como el maíz y los frijoles. Las figuras animales, similares a las de los geoglifos y diseños cerámicos, también eran un tema popular. Telares, husillos, agujas, bolas de algodón y botes de tintes han sido todos excavados de yacimientos Nazca. Los trabajadores de metal Nazca trabajaban el oro en hojas delgadas que se cortaban para crear siluetas. Preferían mantener las superficies lisas y reflexivas. Apenas un poco trabajo de repujado ofrece una decoración económica. Las máscaras que producían estaban desgastadas sobre la boca y quienes las usaban parecían tener una barba de oro y bigotes. También se producían máscaras de oro entero, cabello de plumas y ornamentos para la nariz y la frente. Estas máscaras doradas transformaban la cara de quienes las llevaban y recuerdan las ceremonias de transformación que hacían los chamanes, un tema tan popular en el arte Nazca. ¿Qué secretos escondía esta civilización? La sociedad Chimú se desarrolló hacia los años 1200 a 1438 después de Cristo en el Horizonte Medio Intermedio Tardío, en la costa norte del actual Perú. Herederos de la cultura moche, los Chimú fueron una de las principales sociedades preincaicas, periodo de los grandes reinos y señoríos de las culturas locales. La cultura costeña Chimú, o señorío de Chimor, que surge al decaer el imperio Wari, alcanzó una avanzada organización política y social, siendo en un principio 900 a 1300 después de Cristo,
Un pequeño grupo localizado en el antiguo Valle de Moche y zonas aledañas en los territorios donde siglos antes habitaron los mochicas, sus antecesores, para luego expandir sus dominios en su etapa de mayor desarrollo, 1300 a 1470, por toda una extensa franja del norte del Perú, desde Tumbes hasta el valle de Guarmey. Un reino en constante expansión que era una confederación de pequeños grupos que mantenían sus propios mitos, lengua y costumbres. Durante cerca de 600 años, los Chimú, con un ejército bien organizado, fueron expandiendo su territorio. Hacia 1370 conquistaron a la cultura lambayeque o sicán, lo cual contribuyó enormemente al desarrollo de la orfebrería en Chan Chan. Hacia 1470 fueron derrotados e integrados al imperio del Tahuantinsuyo por un ejército de más de 30.000 soldados comandados por Tupac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec o Pachacutic Inca Yupanqui, noveno en la lista de los emperadores incas del Cusco poco antes de la llegada de los españoles a América y al Perú. De acuerdo a las evidencias históricas, fue una conquista pacífica y Chan Chan no fue saqueada. Además de llevar al Cusco a Minchancamán, los incas trasladaron oro y plata para adornar el Templo del Sol. Cientos de artesanos, en especial ceramistas, orfebres y tejedores, asimilando la cultura chimú, considerados como los mejores arquitectos del Perú preincaico, destacaron en el plano urbanístico por sus formidables construcciones, ejemplificadas en la ciudadela de Chan Chan, la muralla chimú o la fortaleza de Paramonga. Entre los asentamientos más importantes destacan al norte del reino Farfán y Pacatnamú, y al sur Cerro Orejas y Chan Chan. De todos ellos sobresalen Pacatnamú en el valle de Jequetepeque, compuesto por varias pirámides truncas de índole ceremonial, rodeadas por murallas, pirámides que probablemente fueran la residencia de las divinidades locales, el sol, la luna y el mar. Y Chan Chan, el complejo arqueológico de barro más grande de la América prehispánica. Los orígenes del reino chimú están íntimamente ligados a un personaje legendario venido del mar, Takainamo o Chimor Capac, procedente de Paita o Tumbes. Implantó un estado despótico, militarista y de gobierno hereditario. Las leyendas de Nailamp en Sicán, el fundador mítico de Lambayeque y Tacayanamo en Chimú, transmitían fantásticamente las guerras iniciales por esas tierras. A su llegada, se empezó a construir la ciudad de Chan Chan, que consta de 10 palacios o ciudadelas, el mismo número que el de los gobernantes chimú hasta la llegada de los incas, cada una de las cuales habría sido construida por uno de los gobernantes. Fue un reino despótico que se expandió a través de las conquistas militares y que gobernaba rígidamente desde Chan Chan, la capital. Desarrolló un sistema legal, el derecho, que era bastante severo, pues no toleraba el robo, el error ni la incapacidad. Fue un estado expansionista centralizado imperial que había conquistado al reino sicán de Lambayeque, con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja. El poder lo tenía el soberano o jefe máximo, Chimo Capac o Ciequich, quien reunía los poderes políticos y sacerdotales, los curacas y los alaec o gobernadores. La alta burocracia urbana, un grupo con cierto prestigio y poder económico, Fixya o Pillac, los artesanos y los sirvientes perpetuos o llanas, y los campesinos de las zonas rurales. Esta organización es herencia moche. A la muerte del gobernante, su heredero solo recibía el cargo político, mientras que las propiedades y rentas del difunto pasaban a un grupo de sus descendientes a manera de administradores, ya que el propietario seguía siendo el gobernante muerto. Por lo tanto, cada gobernante tenía que construir su propia ciudadela,
para habitarla con sus parientes más cercanos y organizar su propia administración con nuevos funcionarios. Y para obtener riquezas tenía que conquistar nuevos territorios, dominando gran parte del norte y el centro del Perú. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales que se encargaban de recaudar y enviar los tributos obtenidos a la capital, Chan Chan, desde donde se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y productos. El pueblo pagaba tributo a los gobernantes en productos o en trabajo. El pueblo se dedicaba a la pesca en las canoas llamadas caballitos de totora, la agricultura, la caza, tareas artesanales y al comercio, usando como moneda achitas de bronce. La economía se caracterizó por la explotación de los lugares conquistados que tributaban con alimentos, artesanías, trabajo. La especialización laboral obligó el funcionamiento de un sistema de intercambio o trueque que permitió obtener los productos y objetos que cada cual no producía. Se incorporaron además nuevos terrenos agrícolas en áreas que hasta entonces habían sido desérticas. La agricultura, base de la economía chimú, se practicó en gran escala e hizo posible ampliar al máximo la frontera agrícola mediante técnicas que impulsaron esta actividad como una extensa red de canales que se abastecían de agua de los ríos de la costa. El uso de los puquíos, la construcción de embalses naturales para la contención de agua de los ríos, los huachaques, majamaes o chacras hundidas para aprovechar el agua del subsuelo, que eran campos agrícolas hundidos en los que al terreno se le retiró la arena para trabajar la tierra húmeda, para sembrar vegetales en el desierto costero, permitiéndoles obtener varias cosechas al año. Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce, de caza y recolección. Cultivaban maíz, frijol, camote, yuca, papa, calabaza payar, zapallo, ají, caigua, maní y frutas como tuna, lúcuma, guanábana, pacae, palta, chirimoya, tumbo, ciruela y papaya. También plantas para construcción como totora, carrizo y enea. El algodón fue el cultivo no alimenticio más importante. Se aprovechó como fertilizante el guano de las islas. De acuerdo a las referencias de los cronistas españoles, los chimú tuvieron lenguas regionales. La lengua sec, conocida también como tayana, se habló en Tumbes y Piura. La muchic o yunga se hablaba desde Motupe a Chicaza, señalando en el siglo XVII el padre Fernando de la Carrera su uso en 26 pueblos de la costa y Sierra Norte, estimando en 40.000 el número de sus hablantes. La Olmos, asociada a la zona de Olmos. La Quingnam, para los valles de Moche, Virú y Chao, y la lengua pescadora en Pacasmayo y Guadalupe. El idioma que predominó entre los chimúes fue el quechua, emparentado con el mochica como lo denominara Fray Antonio de la Calancha, el padre Calancha, su propia lengua, el Quingnam, y un dialecto propio de los pescadores llamado lengua pescadora por los misioneros españoles. En cuanto a su arquitectura, la decoración policroma de las paredes es en base a frisos modelados en relieve y en algunos casos pintada, con diseños de figuras zoomorfas como peces y aves, así como de figuras geométricas. El material de sus construcciones fue el adobe, y una de las mejores expresiones fue la ciudad de Chan Chan, sede del rey Chimú, que tenía una extensión de 18 kilómetros cuadrados, dividida en ciudadelas que construían cada uno de los gobernantes como residencia, y que al final se convertía en su tumba. Allí vivían entre 50 a 100.000 habitantes, pero en la parte de las construcciones con decorado vivían solo los de la clase alta. El estado Chimú y la ciudad de Chan Chan
tuvieron a la religión como sustento de su poder. Para los chimú, la muerte no constituía el final. El cielo no era más que una extensión de la tierra, donde los hombres seguían viviendo en otra esfera del mundo, y la vida que esperaba tras la muerte era tan solo la prolongación de su estadía terrenal, con sus mismas obligaciones o privilegios, razón que llevó a sepultarlos con provisiones y bienes. Los entierros reflejaban así la función y lugar de cada hombre dentro de su sociedad. Creían que el alma de los difuntos iba hasta la orilla del mar, desde donde era transportada por los lobos marinos hacia su última morada en las islas. La cerámica chimú forma parte de una larga tradición desarrollada en la costa norte del Perú a través de varios siglos, que la influencia de Wari no logró romper. Los alfareros chimúes fueron herederos de la tradición moche, aunque adopta y mezcla elementos procedentes de estilos de la costa y la sierra, de Cajamarca, Pachacamac y Recuay. La calidad de su cerámica fue inferior a la mochica como resultado de la producción en serie con la ayuda de moldes, perdiendo toda originalidad artística. Realizaron vasijas de técnicas escultóricas y pictóricas con decoración en bajo relieve y con diseños geométricos y de animales, plantas y frutos. Destacan las botellas globulares negras de superficie bruñida y brillante, con asa puente y asa estribo, en las que se puede apreciar una pequeña escultura, generalmente de un mono, colocado en la unión del pico con el arco, en el cuello del vertedero. También destacan los huacos escultóricos. La cerámica se identifica por su coloración negra, que era producto del quemado de la cerámica a altas temperaturas en una atmósfera reductora, con hornos cerrados para evitar la entrada de oxígeno y su reacción con la arcilla. Los cerámicos chimúes cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o doméstico, y los cerámicos de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros. Los primeros fueron elaborados sin mayor acabado, mientras los funerarios muestran bastante dedicación. Su práctica religiosa, que comenzó siendo tan pacífica como tranquila, se fue moviendo en el mismo sentido de sacrificio que las del entorno, para terminar siendo sanguinaria y cruenta, engarzada en una complicada trama aristocratizante de castas sacerdotales, militares, comerciantes y campesinos, al estilo de la Inca, que se movía en un fetichismo mágico, en un mito ceremonial oscuro y truculento dirigido por la casta sacerdotal para su beneficio político. En la Huaca de la Luna, algunas tumbas pertenecían a adolescentes de 13 o 14 años de edad, y hay otra tumba que pertenece a un niño, ya que los sacrificaban a sus dioses, a la luna menores de 5 años, cuyos cuerpos eran envueltos en mantas de algodón de colores y enterrados en las explanadas de los templos, acompañados con frutas, y derramaban chicha sobre la tierra.